Dice la palabra, hermanos. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Dios le dio esa promesa a Jacob, a Israel. Amén. Y dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y hermanos, aquí Jacob está partiendo la presencia del Señor. Jacob está a un momento de acercarse a nuestro Dios, de partir a la eternidad. Y él llama a José. Ustedes conocen la historia. Jacob amaba a José de una manera profunda. El amor de su vida era Raquel. La cosa había ido muy mal en ciertos sentidos, pero Jacob amaba a José y amaba a Benjamín. Y de repente la misma familia de él, sin que lo supiera, a su hijo amado lo habían enviado a Egipto, vendido como un esclavo. Y él estaba ahí en Egipto, hermano, y ustedes recuerdan el sufrimiento de José. José, hermanos, era una persona muy joven cuando llegó a Egipto, y de repente se encontró en un lugar donde no hablaba el idioma, en un lugar donde no conocía a nadie, en un lugar donde todo parecía que era una desgracia para su vida, porque la única persona que lo podía ayudar era su padre, porque sus hermanos se habían vuelto contra él. Hermanos, y en medio de todo eso, José debe haberse sentido absolutamente solo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cómo se sentirían ustedes en una situación como esa? Absolutamente solos. Ustedes dirían: Dios, ¿pero qué ha pasado, Señor? ¿Por qué me has abandonado? Esa era la situación en que se encontraba José, en su corazón y en sus pensamientos. Y hermanos, pero él había sido educado a ser un hombre recto y esforzado. Y ahora él está ahí. Ustedes recuerdan la historia, lo vendieron como esclavo. Empezó a trabajar, hermanos, y fue traicionado ahí mismo. Otra vez, y lo enviaron a la cárcel, hermanos. O sea, su historia se ve de mal a peor. José, de mal a peor. Hermanos, y allá en el horizonte estaba Jacob. Y Jacob tenía ganas de morirse. Mi hijo José no está. Mi hijo José ha muerto. Una mala bestia lo mató, decía. Y sus hermanos, estaban en una crisis. Judá lo había querido vender. Rubén era el que debía haberlo defendido y no lo defendió. Y todos los demás dándose cuenta del sufrimiento de su padre y que ellos eran culpables de esa situación. Qué tiempo más duro en la vida de esa familia, ¿no es cierto, hermanos? Qué tiempo más duro. Y José, hermanos, estaba en Egipto, en la cárcel de uno de los peores países del mundo. Ese era el país más grande del mundo. Es como que alguien viera parar en la cárcel en Estados Unidos, porque en los Estados Unidos en las cárceles son como hoteles, los tratan re bien, pero en ese tiempo no era así, hermanos. ¿Amén? En ese tiempo, hermanos, estaban sufriendo, pero él seguía recto. Y hay una palabra ahí en medio de todo eso,
que dice la Biblia, pero Jehová estaba con él. Amén. Ahora los ojos del mundo, hermanos, los ojos de la gente hubiera dicho, pero no, ¿y cómo va a estar con él? Sobre todo la doctrina de la paz, poder y prosperidad no estaría de acuerdo. ¿Cómo va a estar Dios contigo si mira dónde estás? En vez de andar con tu carroza nueva y tener tu castillo propio. Mira, José, lo que te está pasando. Hermanos, y el corazón de José debe haber habido una batalla enorme, porque él había oído palabras de Dios desde su niñez, desde que era joven. Y él había sabido que había tenido unos sueños que eran de Dios. Y Dios le había dicho, tú vas a ser alguien que yo voy a usar de una manera importante, como una estrella. Y tus hermanos se van a humillar ante ti al ver lo que yo haré contigo. Y hermanos, pero él dice, no, Señor, todo lo contrario ha parecido. Yo he sido el humillado y ellos se han exaltado. ¿Y qué ha pasado, Señor? Una batalla en su corazón. Hermanos, cuando lleguen esas batallas a su corazón, usted recuérdese de algo. Dios es fiel. Dios cumple lo que Él ha hablado. Porque usted ha recibido palabras de Dios, ¿no es cierto? Usted ha recibido algo que usted sabe. A veces fue durante el culto una palabra profética que usted sabía. Dios ha estado hablándome a mí. Usted lo sabía. Hace quizás 10, 15, 20 años. Algo pasó y usted sabe que Dios le habló. Y de repente todo se pone negro y oscuro. Usted dice, Señor, ¿qué está pasando? José. Y aquí, hermanos, usted ya sabe la historia. Jehová de los ejércitos cambió la situación de tinieblas espesas, de aflicción dura, y tomó a esa persona y la puso en el trono. ¿Usted lo recuerda? Y después esta persona decía, Dios me trajo aquí para salvación de todos mis hermanos. José fue usado para salvación de sus hijos, un símbolo del Mesías de Israel, que primero sufre, primero es menospreciado por sus hermanos, pero después Dios cambia toda la historia y ahora Él es el rey, y como rey gobierna y sirve de bendición para sus mismos hermanos, a pesar del mal que hicieron. Amén, hermanos. Ahora bien, a todos nos gusta la segunda parte. El pueblo judío no ha aceptado a Yeshua HaMashiach, José, en la primera venida. ¿Entienden? Porque llegó a sufrir. Fue metido al pozo y se levantó del pozo. Estuvo en prisión. Y hermanos, José ha sido recibido por los gentiles como rey. Y el pueblo de Israel no lo aceptaba. Pero después, hermanos, sus hermanos llegaron y estaban sorprendidos de lo que Dios había hecho con José. Nunca se le hubiera pasado en su mente que Dios hiciera eso. Faraón era el rey del mundo en esa época. Y ahora resulta que José era el que mandaba. Hermanos, Dios tiene planes para su pueblo. Aquí Dios le dice a José, José, a ti te haré estirpe de naciones, vas a ser muchas naciones. Tus dos hijos ahora son míos, le dice Jacob, son de Israel, como Simeón y como Rubén. Ellos serán míos y serán tribus de Israel. La doble porción la estaba recibiendo él ahora. ¿Está escuchando, hermanos? ¿Cuánto aquí quieren una doble porción? La doble porción demanda sufrimiento, hermanos. Amén. Cuando Dios hace el llamado para alguien, si Dios tiene planes para su vida, hay sufrimiento detrás de eso. ¿Comprenden, hermanos?
Entonces, cuando usted esté sufriendo, cuando las cosas parezcan que están mal, no piense nunca que Dios le ha echado a un lado y lo está tirando a la basura. No. Jesucristo es quien lo defendió a usted. Y Dios, cuando lo ve a usted, es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Amén. Confiemos en el Señor en todo tiempo, hermanos. Y aquí Él toma a sus dos hijos, ¿ok? En el 48:20, el 48:19 le llamo, porque ahí hay algo muy especial. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, José, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Ok? Ahora, aquí se acababa de dar una situación que Jacob bendice a ambos, llama a los dos niñitos, están los dos pequeños ahí, y entonces José pone la mano derecha sobre Manasés, porque él es el primogénito, y la mano izquierda sobre Efraín, porque él es el segundo. Pero de repente Jacob hace esto y hace la cruz. ¿Ok? Para nosotros la cruz es importante, ¿no es cierto, hermanos? Cruzó los brazos y el chiquito le puso la mano derecha y al otro, al grande, le puso la mano izquierda. Y José debe haber pensado: mi papá está viejito, no sabe lo que está haciendo. Y él dice: no, su padre no quiso, dijo, porque hasta le quiso quitar las manos. No, yo sé bien qué estoy haciendo. Eso lo dice en el verso 19. Su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo. O sea, Manasés va a llegar a ser un pueblo y será también engrandecido. O sea, el que tenía la mano izquierda, Manasés, va a ser también engrandecido. Pero su hermano menor, el pequeñito, será más grande que él, y su descendencia formará, ¿el qué, hermanos? Multitud de naciones. Estamos oyendo con atención, hermano. Es importante que pongamos atención. En el hebreo eso dice Melo Goyim. Melo significa multitud, pero también significa plenitud. Y Goyim significa gentiles y significa naciones. Multitud de naciones, plenitud de los gentiles. ¿Dónde ha oído esa frase usted antes? Está en Romanos 11. Primero dice que va a llegar primeramente la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Yo estaba estudiando un poquito, hermanos. Me fui a meter a ver en el hebreo, no en el griego, sino que en el hebreo. Y ahí dice también Melo Goyim, en el hebreo, Melo Goyim. La mismísima palabra, el Señor le dice: los gentiles, las naciones gentiles, la plenitud de los gentiles va a entrar primerito. Es decir, está hablando de Efraín. ¿Estamos oyendo, hermanos? Ahora, y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que a Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver, ¿a dónde? A la tierra de vuestros padres. Promesa de Dios. Hermano, es importante que pongamos atención lo que Dios está haciendo ahorita. ¿Ok? Dios habló, pero todo parecía ir para mal. Se muere Jacob, se muere José. Y cuando José está muriendo, ¿recuerda a alguien qué es lo que les dice? ¿Qué dijo? A ver. Que sus huesos fueran llevados. Que sus huesos, yo no quiero que mis huesos se queden en Egipto. Tomen mis huesos. Ese ya sabía que no va a ser mañana ni pasado, no aquí, ya va a ser huesitos. Tomen mis huesos cuando Dios los haga volver a toda la descendencia de Israel, los saque de Egipto y los meta a la tierra prometida. No dejen mis huesos, júrenlo. Así les dijo.
júrenme que no van a dejar mis huesos en Egipto. ¿Y qué dice José? ¿Qué dijo el pueblo? Juramos. ¿Y qué hicieron? Josué, Moisés, Aarón tomaron en cuenta eso. Tomaron los huesos y donde quiera que iba el arca de Dios, iban también los huesos avanzando. Estamos poniendo atención, hermanos. Estamos poniendo atención. Y todos diciendo, son los huesos de José. Cuando José de sus huesos dice, ya no hay esperanza. Isaías 37, vamos ahí, hermanos. Es importante que veamos, hermanos. 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí, 37:2, por favor. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. El Señor Jesús nos explica lo que significa el campo. Dice, es el mundo. Amén. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Está oyendo, hermanos? Es Ezequías. Sí, Ezequiel 37:4. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré sobre vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, y dice en el verso 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, en extremo. Y me dijo luego, 37:11 de Ezequiel, hermanos, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Amén. Los huesos de Israel. Pero pongan atención en el verso 16. Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma pues otro palo y escribe en él para ¿quién? Para José, palo de Efraín, y para toda, ¿está oyendo, hermanos? La casa de Israel, sus compañeros. Toma los dos palos, hermanos, y hace esto. Y se forma la cruz otra vez. Estamos poniendo atención, hermanos. Y dice, júntalo luego el uno con el otro para que sean uno. Y aquí está, y serán solo uno en mi mano. Es decir, el Señor está diciendo, son los huesos de José, son los huesos de Israel. El Señor está diciendo, yo amo esos huesos. Y aunque los huesos están andando por el desierto, ahí va también la gloria de Dios, aunque nadie les ponga atención. Estamos escuchando, hermanos. Aunque todo diga, pereció su esperanza, y ellos mismos digan, Señor, tú prometiste hacer esto y esto y esto. Yo no veo nada. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Y no veo nada, Señor. Y el Señor dice, yo soy el que da vida a los huesos secos. Hermanos, cuando termina, miren lo que dice en el verso 19. Así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel
sus compañeros. Y los pondré con el palo de Judá, o sea, los judíos que están ahorita en el Medio Oriente, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Verso 21. Y le dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel. ¿De dónde, hermanos? De entre las naciones a los cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. Y en el verso 23 al final dice: y lo limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en sus preceptos, sus estatutos guardarán, y los pondrán por obras. Verso 26: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, lo multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. O sea, primero lo recupera y después pone su santuario. Estamos escuchando, hermanos. Ahora, ¿de qué estamos hablando en todo esto? Y estará en medio de ellos mi tabernáculo, el tabernáculo de David. Ahí está David presente. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Ahora, hermano, Dios va a recuperar las tribus perdidas, todas las tribus perdidas. Ahora, José: Señor, nadie se acuerda. Mi esperanza se acabó. Señor, ¿qué ha pasado? Hermanos, y todos los ángeles viendo: Señor, ¿qué está sucediendo? Porque no vemos dónde están las tribus. ¿Dónde están las tribus, hermano? No sabemos. ¿Dónde están las tribus? Todos viendo: Señor. Y el Señor dice: yo cuido los huesos de José, y yo cuido a Efraín. Hermanos, vamos al libro de Juan 4. ¿Cómo hemos visto ese libro, hermanos? Juan 4. ¿Saben todo lo que está allí en Juan 4? La mujer samaritana. Cuando ellos fueron expulsados, hermanos, fueron echados, todas las tribus se fueron, José se fue, Manasés se fue. Manasés significa olvidar. Efraín significa dar mucho fruto, fructificar. ¿Ok? Y ahora, hermanos, resulta que Manasés significa olvidar. Y uno dice: los olvidó. Están olvidados. Y los expulsa y los echa, hermanos. Y de repente los leones empiezan bueno, el rey asirio envió a algunos de regreso a otras personas, pero resulta que los leones empezaron a matar a la gente. Entonces ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? Entonces ellos dijeron: es que el Dios de ellos está enfurecido, y hay que enviar a un sacerdote que les enseñe las costumbres del Dios de ese lugar. Y enviaron sacerdotes y enviaron familias judías de las tribus perdidas de regreso a Samaria. ¿Estamos entendiendo, hermano? A Samaria. Y ahí están en Samaria, hermanos, y crecieron y pasaron los años. Y había una pugna entre Judá y Samaria, las tribus perdidas. ¿Ok? Pero el resto de las tribus alrededor, saber dónde estarán. Pero escuchen esto, hermanos. Llega el Mesías, Dios hecho carne, el Hijo de Dios, a esta tierra. ¿Ok? Y lo primero que aparece en el libro de Juan es Elías, Juan el Bautista, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo siguiente que aparece, hermano, en el capítulo 2 del libro de Juan es unas bodas. Él está teniendo bodas con Judá, y está él en las bodas, y el Dios empieza a manifestarse haciendo sus milagros. En el capítulo 3, hermanos, aparece Nicodemo, y el Señor le habla sobre: tienes que nacer de nuevo. Amén. Y ahora en el capítulo 4, Dios se voltea y se va a Samaria. A Samaria. Pero debemos captar esto. En lugares celestiales los ángeles deben haber estado observando para qué está pasando. Hermano, dice
Y salió de Judea, 4:3 de Juan, y se fue otra vez a Galilea, Galilea de los gentiles. Recuerden que una gran luz hubo en Galilea de los gentiles, Cristo Jesús. Vino pues a una ciudad, en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. O sea, el Padre dice, no puedes hacer nada más, tú tienes que ir primero a Samaria. Hermanos, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a quién, hermanos, a su hijo José. Ok, ahora hermano, piensen esto. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Señor Jesús, que hizo peces del aire, que hizo panes del aire, ¿no podía hacer el agua para tomar? Claro que sí, pero le era necesario pasar por Samaria. Y él se va y llega a Samaria, hermanos. Y ahí está en Samaria. Y dice que ya estaba allí el pozo de Jacob. Y aquí hay dos cosas escondidas. Pongamos atención. ¿Saben lo que había allí en la heredad de José? Estaban los huesos de José. ¿Estamos oyendo, hermanos? Los huesos. ¿Qué pasa? El Mesías dice, yo tengo que pasar porque yo no he olvidado esos huesos. Y él llega por el terreno de la herencia de Jacob y la herencia de José. Y está ahí. Y se sienta. Y ahora viene una mujer menospreciada. ¿Por qué? Casi ramera. ¿Ok? Menospreciada. Y viene una mujer que los judíos primero no le hablaban porque era samaritana. Y luego no le hablaban porque era mujer. Y ahora viene Jesús, el Mesías de Israel. Y es algo tremendo. Llega con ella y le habla a una samaritana. Y le habla a una mujer. Lo que no hacían los judíos. Y es más, se humilla y le dice, Tenli, Lishtot, dame de beber. Dame de beber. El Todopoderoso en persona ahí, diciendo, yo quiero agua, tengo sed. Y es a ti a quien te lo estoy pidiendo. Estamos oyendo, hermanos. Y ahora esta mujer, hermano, no tiene entendimiento, pero la luz ha llegado a ese lugar. Y empieza a darle luz. Le empieza a hablar de adoración en espíritu y verdad. Y le dice que Dios, el Padre, el Omnipotente, también busca que lo adoren. El otro que lo busque que lo adoren es el Hijo. Busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Y ella empieza, hermanos, y la adoración, hermanos, tiene que ver con obediencia, con un amor. Ella fue tocada en su ser interior y ella fue confrontada, hermanos, y ella quería que su vida cambiara. Y ella dijo, este es un tesoro. Si a él es el Mesías, cualquiera, nadie iba a decir es el Mesías cualquier persona, no. El Mesías había llegado en persona ahí. Y ahora, hermanos, ella sale y empieza a dar la palabra de Dios a toda la gente y a decir, a llamarlos. ¿Y sabe qué estaba pasando? Jesús estaba diciendo, José, Samaria está en Manasés, que significa olvidar. José, yo no te tengo olvidado. Efraín, naciones en el mundo, y yo no los tengo olvidado. Amén. Yo puedo, yo amo tus huesos. Yo sé lo que estoy haciendo. Tú puedes confiar en mí. ¿Cumple Dios su palabra, hermanos? Sin duda. Vamos al capítulo 12. El capítulo 11, perdón, de Juan siempre. Aquí Lázaro ha muerto. ¿Está oyendo, hermano? Lázaro ha fallecido, Lázaro ha muerto.
y encontramos a dos mujeres que están llorando y que no tienen esperanza. Marta y María. Dos joyas de mujeres que le dieron al Señor agua de beber, adoración. Una mujer esforzada trabajando, pero también era adoradora. Y una mujer que se ponía a sus pies para escucharlo a Él, una adoradora. Y hermanos, y Él, el Señor Jesús, sabía que iba a morir Lázaro. Y ellos le dijeron: Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. ¿Están oyendo, hermanos? Pero resulta que el Señor sí sabía que Él se iba a morir. Y vemos allá que le dice en el verso 11, 5, dice 11:3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, aquí el que amas está enfermo. Fíjense cómo es que dijo: el que amas. Ya estaban conscientes que el Señor Jesús amaba a Lázaro. Oyéndolo a Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Lo que está diciendo es: a los tres los amo con todo mi ser, porque el amor de Jesús es infinito. Amén. Y a pesar que los amo, dejaré que se muera Lázaro. ¿Está escuchando, hermano? ¿Está poniendo atención? Dios hace cosas a veces que no entendemos, incluso dejar que se mueran las personas que nosotros amamos, porque Dios tiene mejores planes de los que nosotros nos imaginamos, y es para la gloria y honra de Dios. Acabamos de vivir eso, hermanos, pero no es por falta de amor, es porque los ama. ¿Entienden? Y aquí, hermanos, el Señor le dice: y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, que estaba enfermo, lo que todos habríamos hecho es: voy a ayudarlo. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, no fue 2 días más. 2000 años, hermanos. 2 días más. Y hermano, ¿y entonces qué pasó? Y después dice: vamos a Judea otra vez. Y se voltea. Pero te van a matar. No importa. El día tiene 12 horas, hay que caminar en la luz. Ahorita es el momento de ir. Y empieza a ir. Y allá van ellos, hermanos. Y aquí están estas mujeres que lo aman. Lo aman a Él. Y dice el verso 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Estamos oyendo, hermanos? Mi hermano no habría muerto. Y en el verso 32: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiera estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. Una pregunta: si el Jesús hubiese estado ahí y Jesús habría sanado a él, habría hecho algo fuera de la voluntad de Dios, ¿no cree usted? ¿Verdad que sí? Lo que él tenía que hacer es lo que hizo. Ahora está llegando y han pasado 4 días. 4 días. Todo el mundo está seguro. Cuando pasaban cerca del sepulcro, olía feo. Hiede ya. ¿Recuerdan? Hiede ya. Ahora las dos sabían: Él tenía el poder. Jesús puede hacer. Jesús podía evitar que se muriera. Hermano, lo más importante en la vida es la voluntad de Dios, a la manera de Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Ahora, y dice, y verso 33: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Y dijeron: Señor, ven y ve.
¿Y qué dice el siguiente verso? Jesús llora. El Señor, el Todopoderoso, está llorando. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Imagínense, no es un ángel que está llorando, no es Abraham, no es Jacob, no es David, no. El que está llorando es el Todopoderoso, aquel quien es la vida y la resurrección, está llorando ahí. ¿Por qué? Hay varias razones, hermanos. Una es que nosotros, hermanos, no le conocemos como le debemos conocer. Él es la vida, pero Él también es la resurrección. Si Dios te ha hablado a ti una palabra, y seguramente Dios lo ha hecho porque les habla a sus hijos, y tú dices, pero se murió, y Él ya tantos años, solo son huesos. El Señor dice, no, yo también soy la resurrección y la vida. Qué precioso Dios, hermanos. Qué precioso Dios. Yo soy la resurrección. En el verso 39 dijo Jesús, quitad la piedra. Hermanos, quite usted y quite yo, quitemos todo, la piedra de la incredulidad. Dios puede hacer un milagro. ¿Entendemos? ¿Qué problema? Si el Señor está presente, Dios puede hacer el milagro de maneras inusitadas. Miren lo que dice. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de 4 días, apesta, no hay esperanza. Jesús le dijo, digámoslo todos en voz alta, hermanos, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Hermano, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ok, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que están alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces todos sabían, 4 días de muerto, no hay esperanza para ese hombre. Lázaro se acabó, llegue ya. Y están ahí toda esa gente, y en eso el Señor se para y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale, obediente, atado de pies y manos. Se para. Heme aquí, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Dice el Señor, quítenle todo, porque Él vive. Él tiene la vida de Dios otra vez. Después de 4 días. ¿Se imagina lo que pasó allá en el Seol? Todos viendo y Él platicándole, llegó el Mesías, está allá. El Mesías está allá, en la tierra. Y la gente ahí, de veras. ¿Pero quiénes estaban ahí? Efraín, Manasés, José, de 500, 700 años muertos, allá en el seno de Abraham. ¿Está oyendo, hermanos? Y Él le dice, y ahora me llama, porque se oyó una voz, Lázaro, ven fuera. Y Él dice, me llama. Y sale Lázaro corriendo y vuelve a su cuerpo. ¿Estamos poniendo atención, hermanos? Ahora viene aquí el Señor, y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta vieron lo que hizo Jesús y creyeron en Él, se convirtieron al Señor. Ahora bien, hermanos, dice también
Leamos lo que dice después. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Para alguna gente, hermanos, la religión es más importante que la vida y que la verdad y que el Señor mismo. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, y si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Estamos oyendo, hermanos? Entonces Caifás, el líder, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora miren lo que dice el Espíritu Santo, hermanos. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Estamos oyendo, hermanos? Miren lo que sigue. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que están dispersos. Melo Goyim, la plenitud de los hijos de Efraín, de Manasés, de José. Estamos poniendo atención, hermanos. Y dice luego: así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada, ¿cómo es? Efraín. Oye, hermanos, Efraín. Y se quedó con él, con sus discípulos. Hermano, ¿qué está pasando ahí? Piense qué tremenda la gloria de Dios. José dice: mis huesos ya están secos, no doy fruto, no se ve vida. ¿Cuántos han dicho eso de su propia vida? ¿Amén? ¿Usted lo ha dicho? Levante la mano si lo ha dicho. Sí. Y usted dice: no puedo, soy incapaz, no entiendo, no sé, mis huesos están secos, soy un cadáver que apesta y que hiede. ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo lo he dicho. Todo lo que veo es lo que produzco, apesto y chido. ¿Cuántos hemos dicho eso, hermanos? Amén. Y el Señor dice: no estás solo, yo te di una palabra hace tantos años que tu simiente iba a llenar la tierra, plenitud de naciones iban a nacer de ti, iban a ser una gran nación, y yo no me olvidé de ti. Cuando yo paso por Samaria, yo sé que ahí están los huesos clamando y diciendo: pereció nuestra esperanza. Y cuando me voy y me están atacando, yo voy con Efraín y me quedo con ellos, y Efraín no sabe todo el amor que yo le tengo. Y sabe una cosa: Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Dios va a hacer algo inmenso en esta tierra y va a recuperar las tribus perdidas de la casa de Israel, empezando con José, que son Efraín y Manasés, Mela Goyim, la plenitud de los gentiles, y después el resto de las tribus. Luego todo Israel será salvo. Y la gente no entiende y ni comprendemos cómo lo va a hacer el Señor. El Señor dice: yo mismo iré y yo lo haré. Nadie sabe llevar la gloria de lo que el Señor va a hacer. Si usted se siente débil, si usted se siente que apesta, usted dígale: yo soy Lázaro, Señor. Y el Señor dice: yo te amo a ti, a Marta y a María, con amor infinito. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que restaura. Amén. Me debe dar gozo, hermanos. Y hay gente que no entiende, porque somos ciegos y sordos.
¿Alguien sabe algo de Arturo Castellanos? Perdón, Arturo Castellanos, ¿no? ¿Quién sabe de él? El coronel Arturo Castellanos. ¿Sí? Le voy a decir algo primero sobre él. Hace muchos años, como unos 20 y tantos años, 25 años, un hermano nos regaló una película que era más que todo un documental de la lista de Schindler. ¿Quién ha oído eso? Ahí cuenta la historia de un alemán que salvó como entre 2.000 a 3.000 judíos en el tiempo de Hitler. Y él se esforzó y arriesgó su vida por ellos, no por dinero, sino que por amor al pueblo de Israel. Se esforzó. Pero muy poca gente sabe que aquí en El Salvador existe una persona que se llama José, el coronel José Arturo Castellanos, que Dios lo usó para salvar la vida casi a 50,000 personas judías. ¿Cuántos saben eso? ¿No lo saben? Investiguen. ¿Saben por qué es lo triste? Yo estoy aquí, yo soy un guatemalteco aquí en El Salvador, y la mayor parte de la gente de El Salvador no está enterada. ¿Ok? Y en Israel, el Yad Vashem y Israel mismo ha declarado a José, a este José de El Salvador. El Salvador lleva el nombre de Dios, de Jesús, de Yeshua, salvación, El Salvador. A José de El Salvador lo ha declarado justo entre las naciones. Y le tienen hasta calles al nombre de él, con el nombre en Israel. Ahora, ¿qué pasó? Hermanos, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, él tenía un amigo de apellido Mantel, creo, Mantel, y este hombre era judío. Llegó a decirle, porque este José Arturo Castellanos era el cónsul allá en un lugar de Europa. Y él llegó y le dijo: van a matar a mi familia, la están matando a todos, ayúdame, haz algo, por favor, ayúdame. Y este José les dijo sí, y tomó y les extendió unos documentos donde hacía constar que esa familia y este Mantel eran salvadoreños. Les hizo, lo volvió con salvadoreños de un momento a otro, les cambió su ciudadanía de un momento a otro. Y los alemanes respetaban eso, ¿sabía usted? Cuando miraban eso, pero es salvadoreño, no lo podemos tocar. ¿Por qué? Porque allá en Latinoamérica hay alemanes también, y si nosotros le hacemos daño a esto, le van a hacer daño a los alemanes, allá. Hermano, y entonces, eso que empezó solo con esa familia, empezó a verse necesidad, la gente pidiendo auxilio, y él empezó, fundó un grupo de gente, un pequeño grupito de gente que empezó a hacer los documentos donde hacía constar que esas familias judías son del Salvador, son salvadoreñas. Pero fue tanta, fueron más de 40,000, algunos calculan 50,000 judíos que se salvaron la vida. Schindler, entre 2,000 y 3,000. Y aquí un hombre totalmente desconocido que se llama José, casi 50,000, 40,000, 50,000 gentes que salvó la vida. Ahorita mismo en Israel hay más de 200,000 personas quizás descendientes de él, de los que fueron salvos. Y después él regresó. Hermanos, cuando llegó aquí lo expulsaron del país, se fue para México. Después, con el tiempo, logró regresar en silencio, no le contó nada a nadie y estuvo como alguien normal por todos lados. Algunos de ustedes tal vez lo vieron pasar por ahí. Murió en el 80 y algo, posiblemente. Y muchos de Israel empezaron a buscar, empezaron a investigar su vida. El Yad Vashem se movió
algunos de El Salvador se movieron también, embajadores, cónsules se movieron, y hermanos, era cierto. Empezaron a investigar, encontraron gente en Estados Unidos, descendientes, gente con sus documentos. Miren, estos son nuestros documentos que Él nos dio. José, el Salvador. Y nosotros no lo vemos. Y ellos no lo ven. El verdadero José celestial es el Mesías de Israel. Y el Señor dice, yo haré algo. Yo tengo una sospecha, que muchos aquí en El Salvador y en Latinoamérica somos de las tribus de José, de Efraín, de Manasés. Y el Señor ha estado usando, pero Dios dijo a él, cuando nazca póngale José de nombre. Lo voy a usar como Salvador de mi pueblo de Israel. Otra vez. Tremendo, hermanos. Tremendo. Investiguen. Pero ¿sabe qué pasó? Y el Señor hace poquito me puso a hacer microseminarios de Apocalipsis. El número 1 muestra la estructura del libro de Apocalipsis. Número 2 muestra quién es el Mesías. Quién es las tribus perdidas de Israel, mostrando lo que Dios tiene para el fin de los tiempos. Número 3, el Mesías y los enemigos del Mesías, para que veamos cómo es el panorama tendrá al fin. Ahora, yo sé que no fue mi idea, fue el Señor quien me habló que tenía que hacer. ¿Entienden? Y yo me dio una sorpresa. Cuando había sacado lo de las tribus, alguien envió, hermanos, un video, y estaban hablando de Castellanos, José Arturo Castellanos. Dije, qué tremendo, qué casualidad. ¿Cree usted que es casualidad? No. En México un pueblo judío estaba hablando de él, imagínense. Y después, hermanos, inmediatamente después, en Israel estaban hablando sobre las tribus perdidas de Israel. Dije, qué tremendo. No es casualidad, el Señor está en este asunto. Y después mi hermana me escribe. ¿Cuántos recuerdan a mi hermana? Que llegó con mi cuñado. ¿Recuerdan? Estuvo ahí en la iglesia unos días y de ahí se fue. Ellos estuvieron durante años en una sinagoga mesiánica allá en Estados Unidos. Y por los apellidos, lo que ellos decían, son judíos. Pero nosotros seamos como nosotros igual. Pero ¿sabe usted una cosa? Dios tiene sorpresas. Muchos de ustedes, sin saberlo, quizás son judíos. Y solo Dios, en el tiempo de Dios, Dios le va a decir, yo me acordé de tus huesos y no te dejé morir. ¿Entienden, hermanos? Ahora, mi hermana me contó hace poquito, Ronnie, yo fui y con mi esposo iban a predicar a Honduras, pero pasaron por aquí, por El Salvador. Y las personas del Salvador que los llevaban en camino, que iban con ellos, los invitaron a comer allá en Metrocentro, en el Pollo Campero. Y dice que cuando estaban platicando, ellos estaban hablando del amor que tienen al pueblo de Israel. Ellos estaban hablando, mi hermana y mi cuñado, estaban hablando del amor que le tienen al pueblo de Israel. Y hermano, mientras ellos hablaban ahí, había un joven que estaba sentado viendo. Y ella se dio cuenta que estaba con mucha atención oyendo todo. Después de un rato, el joven se paró y les dice, ¿puedo hablarlos? ¿Los puedo interrumpir? Disculpen. Y le dice ella, sí, ¿qué sucede? Es que yo vi que ustedes están hablando del pueblo de Israel y del amor que tienen al pueblo de Israel. Quiero decirles que yo soy nieto del coronel José Arturo Castellanos. Y se le quedan viendo, bueno, yo soy de Guatemala, no sé quién es él. Y los demás tampoco sabían de El Salvador. ¿Ven? Entonces él, hermanos, de primera mano, les empezó a contar lo que su abuelito había hecho. Y les contó la historia. ¿Oyeron eso? Y mi hermana estaba con los ojos abiertos. Señor,
¿qué es lo que Dios hizo a través de este hombre? ¿Entienden? Una gran obra. Ahora me impacta a mí la situación, porque yo sí sé el amor que mi familia tiene por el pueblo de Israel. Y ahora, hermanos, Dios toma a este familiar y lo lleva al mismo lugar a comer. Los hace oír para que puedan comunicarse. ¿No cree usted que la mano de Dios esté en el asunto? Pero el Señor tiene planes en toda nuestra situación. Aunque parezca que es cosa terrible, Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Dios sabe. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han dicho, mis huesos se secaron? Mi esperanza apareció. Pero el Señor sabe cuál es el momento propicio de mostrar su gloria, hermanos. ¿No te he dicho qué es lo que le dijo? Que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, Dios tiene un plan para cada vida. Porque para Dios sí importa que haya la sangre de Abraham. Pero dice la Biblia, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Dios sabe quién tiene un corazón para el Mesías y que ama al Mesías, y que si supiera lo que nosotros sabemos del Mesías, correrían detrás de él. Dios sabe quién es. Pero ahora imagínense eso. Dios sabe quién también le ha dado su corazón al Mesías. Y entonces el Mesías ya vive ahí. Y yo le hago una pregunta: ¿y Dios va a mantener su palabra que le ha dado a usted? A usted y para su familia. Dios lo va a hacer, hermanos. Dios lo va a hacer. A mí me maravilló ver. Llega con la masacre americana, y qué importante que ahí están los huesos de José, al terreno, a la herencia. Y el Señor dice: yo tengo una promesa inmensa. Cuando les profetiza en Isaías 49, dice: rama fructífera es José. Y le explica que va a ser dueño de todo. Y va a tener la bendición desde lo alto y de abajo. Y en todos lados Dios le va a bendecir a José. Aquel que fue separado entre los hermanos y que sufrió tanto de parte incluso de sus hermanos. ¿A cuántos nos han hecho cosas terribles a veces, hermanos? ¿Ok? Pero Dios nos ama. Y Dios tiene planes de bendición para nosotros. Y Dios va a hacer algo maravilloso, aunque ahorita no lo entendamos. Y hermanos, el hermano Tony Massa partió. Pero usted recuerda los últimos mensajes que dio, ¿verdad? Estaba lleno del fuego de Dios. Él no partió solo. Le dijo el Señor a Francisco cuando estaba ya casi muriendo. Le mostró una visión, y en la visión era el hermano Eleazar Alonso. Dios, como sabía que lo conocía al hermano Eleazar, le mostró al hermano Eleazar. Hermanos, y le decía: todavía no es tu tiempo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Francisco, yo tengo planes para tu vida. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Y sabe qué es lo que le está diciendo a usted y a mí? Ronnie, ponga ahí su nombre. Yo te amo con amor eterno y estoy extendiendo mi misericordia. Yo seré fiel en todo lo que he prometido. Amén. No pierdan tus huesos la esperanza. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Demos gracias al Señor. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. En tus brazos eternos reposo yo.
y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser, mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. Y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser. Los huesos de José están allí, en Samaria, escondidos, ¿no? Cubiertos, escondidos. Y el Señor pasa porque el Señor sí sabe dónde están. ¿Entienden? Pero hay algo. Ahí también había un agua que estaba encubierta. No se podía ver eso a simple vista. Había que llegar a ese pozo. Esa agua llevaba más de 2000 años que estaba fluyendo. Jacob había hecho ese pozo. Amén. Y esa agua tenía una misión. La misión más importante, pues sí, le dio a Jacob, le dio a sus ovejas, le dio a sus hijos, le dio a su familia, le dio a sus descendientes, le dio a los samaritanos. Pero su misión más importante era darle al Mesías de Israel. Dame de beber. Démosle de beber ahorita, con todo el corazón. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. Y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser. Te adoro, Señor, gracias. Oh, amado, nuestros huesos secos levantan el rostro hacia ti para decirte: sopla, oh viento de Dios, sopla sobre mí. Oh, Señor, recibe el agua también de gratitud por tus bondades inefables, por tu gran sabiduría y gran amor y fidelidad que tienes y has tenido. Sopla, oh Rey, sopla, Señor, sopla, Padre, sobre los huesos secos de la casa de Israel. Oh, amado, restaura la vida de todo aquel que dice: Señor, quiero ya, llevo días de muerto, llevo ya esto, Señor. Oh, Padre, que el amor del Cordero se escuche, Señor. Oh, amado, gracias, gracias, Señor. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, en este lugar oramos
oramos y bendecimos la simiente de José Arturo Castellanos y también los que fueron salvados, porque tú, Señor, te moviste en esa vida para bendecir a otros. Padre, gracias por recordarnos que tú eres el Dios que sabe bien lo que está haciendo y que tus tiempos, Señor, son los correctos. Señor, muchas gracias. Queremos rogarte que el resto de nuestra vida hagamos tu voluntad, únicamente tu voluntad. Que tengamos paciencia cuando parece que te has tardado, Señor. Pero que nuestro corazón esté dispuesto a decir, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por esta iglesia que tú amas con todo tu corazón, Señor. Muchísimas gracias por los tiempos en que también como José nos hemos sentido solos y afligidos, en las cautividades que tú permites para nuestras vidas. Señor, por la gente que ha hablado mal de todos nosotros, perdónales, no les tomes en cuenta ese pecado. Y sea tu nombre glorificado, Señor, y exaltado. Padre, que nosotros seamos encontrados haciendo el bien donde quiera que estemos, como una honra para ti, aunque no entendamos, Señor. Y Padre, que como José guardó el trigo, que guardemos este trigo, y que sepamos que tú eres el Dios, y que sus huesos son semilla sembrada, donde vendrán miles y millones de personas con vida nueva. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres bueno. Gracias porque das esperanza, Señor, a mujeres como esta mujer ramera a los ojos del mundo, esta samaritana, que la usaste de manera hermosa y poderosa. Y ella abrió su corazón y te dijo, yo estoy esperando al Mesías. Y tú eras el Mesías en persona, llegando a hablar con él. Así, Padre, te ruego que llegues en persona a hablar con todos y cada uno de nosotros. Un día de estos, sepamos todos sorprendidos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, muchísimas gracias. Desde aquí también bendecimos a los hermanos que hoy no han podido venir otra vez por saber las situaciones que se han dado. Bendícelos grandemente y glorifica tu nombre, Señor. Y si alguien ve el video, Señor, que sepa que tú te has acordado de su vida también, Señor, para bien, para bendición. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.